Saludos y bendiciones. Esto es Teología Universal, la biblioteca espiritual. Y queremos agradecer de manera muy especial a todos aquellos hermanos que se instruyen, que se edifican con nuestro contenido, que se suscriben, que dan me gusta, que dejan su comentario. Son todos bienvenidos y es un placer para nosotros compartir contenido de bendición para todos ustedes y para su edificación. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los 4 niveles de interpretación bíblica. ¿Qué es esto, los 4 niveles de interpretación bíblica? ¿En qué nos beneficia esto a nosotros? ¿Por qué es importante este tema? ¿Y por quién ha sido usado a través de todos los tiempos? Estas son preguntas que vamos a responder. Así que no te lo pierdas, porque ya empieza Teología Universal, la biblioteca espiritual. Muy bien. Y antes de pasar a explicar qué son los 4 niveles de interpretación bíblica, te lo voy a mencionar. Primero, Peshat, que es el significado simple del texto. Luego está el nivel Remex, que trata con los principios y verdades representadas en el texto. Luego está el Derash, que es la aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. Y luego pasa el nivel Sod. Este entendimiento es el significado oculto, secreto o místico de un texto. Bien, la primera letra de cada palabra PRDS, es decir, Peshat, Remex, Derash y Sod, se toma y las vocales se agregan para la pronunciación, dando la palabra Pardes, lo que significa en hebreo jardín o huerto. Cada capa es más profunda y más intensa que la anterior, como las capas de una cebolla. ¿Y por quiénes eran utilizados o son utilizados estos niveles de interpretación bíblica? Bueno, en la antigüedad eran usados por los rabinos a la hora de poder descifrar un pasaje bíblico que fuera difícil de entender. Aplicaban uno de estos 4 niveles de profundidad y con ellos podrían revelar su real significado. Es decir, son 4 niveles, pero cada uno tiene su particularidad. Quiero también señalar algo muy importante antes de entrar a definir lo que es el primer nivel de interpretación. Y es que normalmente y sin mucho esfuerzo, nosotros utilizamos estos niveles inconscientemente. Tanto el primer nivel, que es el Peshat, como el segundo nivel, que es el Remex. Pero ha llegado la hora de utilizarlo conscientemente para sacarle un mejor provecho. Vamos a aprender cuando un pasaje esté en cualquier nivel bíblico que se encuentre, y así vamos a poder extraer el significado y vamos a poder enseñarlo y aplicarlo de una mejor manera. Pero vamos a ir poco a poco adentrándonos en la particularidad de cada uno de estos niveles. Nivel 1, el nivel Peshat. El Peshat es el llano, simple significado del texto, la comprensión de la escritura en su estado natural, el sentido normal usando los significados usuales de ser utilizados, el estilo de la palabra literaria, marco histórico y cultural y el contexto. Es decir, todo lo que tiene que ver con el marco histórico, la palabra literaria, el sentido cultural, el contexto, el sentido normal, es decir, lo que se ve en el Peshat es lo que dice pura y simplemente la Biblia. El Peshat es la clave de la comprensión de la escritura. Al ser el primer nivel, este nivel nunca se debe de perder a la hora de interpretar la Biblia. Si descartamos el Peshat, perdemos cualquier posibilidad real de un conocimiento preciso y ya no estamos derivando significado objetivamente de la escritura, que es lo que se conoce como exégesis, pero subjetivamente significado a la lectura de las escrituras e isógesis. El Talmud afirma que ningún pasaje pierde su Peshat. Es una regla de la teología, que ningún pasaje pierde su sentido literal como tal. Y vemos un libro escrito en el nivel Peshat, uno de los evangelios, que es el libro de Marco. Es decir, Marco escribió un evangelio sano, un evangelio llano, un evangelio entendible, simple para las personas simples. Segundo nivel, nivel Remex. El nivel Remex de las escrituras trata con los principios y verdades representadas en el texto,
De estos principios y verdades, maestros ofrecen instrucciones, predicadores sermonean y se relacionan uno con el otro. El nivel Remex es como el proceso de forjar el metal. El metal es calentado y después formado en algo que se pueda usar. Después es calentado otra vez y otra vez formado cada vez hasta que una herramienta llegue a la vida. Esto envuelve la definición de palabras, incluyendo no solamente la derivación de su significado primario, pero la connotación, es decir, la expresión emocional en uso. Al siguiente nivel de entendimiento se le llama en hebreo remex, que lo que quiere decir es pista. Este es el significado implícito del texto. Una conclusión a la que se llega mediante razonamiento inductivo sería un entendimiento remex. En el nivel remex, los detalles en el texto a menudo se consideran como que implican una verdad más profunda que la que se transmite en su pechat. Por ejemplo, como el libro de Mateo, es un libro que conecta con otra parte de las escrituras y tiene muchos detalles que son muy relevantes y que en este nivel no se pueden dejar pasar por alto. El tercer nivel, nivel Derash. El siguiente nivel de entendimiento de las escrituras se llama en hebreo Derash, que significa escudriñar. Esa es la aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. En el nivel de Derash se usa la creatividad para escudriñar el texto en relación con el resto de las escrituras, otra literatura o la vida misma, de tal manera que se desarrolle una aplicación alegórica, tipológica u homilética del texto. Este proceso a menudo envuelve eisegesis. Esta es la clave del nivel de Derash, es decir, añadir ideas al texto. Del texto, pero debe ser constreñido por medio de tener algún fundamento en sana exégesis también. El término midrash, por ejemplo, generalmente se refiere a un comentario que está edificado sobre un entendimiento de Derash. Como se añaden ideas al texto, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esto. Por esto es un nivel tan peligroso. Por ejemplo, hay 3 reglas importantes básicas para utilizar el nivel de Derash de entendimiento de las escrituras, las cuales son: un entendimiento de Derash no se puede utilizar nunca para despojar un pasaje de su significado peshat, es decir, del primer nivel, ni tal entendimiento puede contradecir algún significado peshat de cualquier otro pasaje de la escritura. Esta es una regla de oro. No puede interrumpir, no puede contradecir, no puede echar por el suelo el significado peshat de un texto. Segundo, que la escritura interprete la escritura. Es decir, cuando hay un texto bíblico que está oscuro, hay que buscar textos claros para poder interpretar esos textos oscuros. Es decir, los textos oscuros no se interpretan con otros textos oscuros, sino con los textos claros. Y esta mezcla, esta fusión se logra en el tercer nivel de interpretación. Y tercero, busque las escrituras mismas para definir los componentes de una alegoría. Por ejemplo, veamos este ejemplo de la parábola de la semilla. Uno no necesita especular acerca de lo que significan los elementos de esta parábola, porque el texto más abajo da a definir los significados de los elementos primarios de esta parábola. Y número 4, nivel Sot. El último nivel de entendimiento de las escrituras se llama en hebreo Sot, que significa oculto. Este entendimiento es el significado oculto, secreto o místico de un texto. Este proceso a menudo envuelve volver las letras de una palabra a su estado primogéneo material y darle una nueva forma con el fin de revelar un significado oculto. Un ejemplo puede hallarse en Apocalipsis 13:18, donde la identidad de la bestia se expresa por su valor numérico, 666. Es decir, cuando se hablaba de la bestia en aquel tiempo, nadie mencionaba el nombre de la bestia, sino que se envolvía y se traducía por su símbolo numérico oculto, para que solo el que conociera ese código pueda descifrarlo. Como en el nivel de Derash, este proceso a menudo envuelve eisegesis,
añadir ideas al texto pero debe constreñirse por medio de tener algún fundamento en sana exégesis también. Mientras el Peshat y el Remez son para el principiante en cierto modo pasivo, el Derash y el Sod son decididamente activos. Provienen de un imperativo totalmente consciente de la voluntad. Cada una de estas perspectivas, a través de las cuales las escrituras expresan y manifiestan, no indican un cambio en la esencia profunda, sino en la forma en la que se presenta ante nuestra percepción y nuestro entendimiento. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Juan, demasiado profundo. Incluso Juan empieza con el principio era el verbo y el verbo era Dios. Es decir, empieza a hablar de la idea del logo, de la idea del verbo, que ya de por sí es una idea bastante pesada para entender sencillamente por nosotros los gentiles. Y a manera de conclusión, podríamos decir, cada uno de estos niveles es imprescindible para que nuestra comprensión sea plena. Al ser el Sod la causa, las incluye a todas, ya que cuando comprendemos el significado interior, tomo conciencia de los objetivos y comienzo a percibir el orden en el cual cada aspecto cumple su función. Señores, muchas gracias. Esto fue Teología Universal, la biblioteca espiritual, y quiero decirles de que seguimos creciendo bastante rápido. Gracias a todos aquellos que sacan un tiempo para estudiar la palabra de Dios en este canal. Recuerden, esto es Teología Universal, la biblioteca espiritual.